Nosotros estamos hoy día iniciando una nueva serie que tiene que ver con la temática de nuestra iglesia para el año. Lo que nosotros queremos como iglesia para este año es crecer en consistencia, crecer en espiritualidad, crecer en conocimiento bíblico. Y la idea de crecer no es meramente una proyección matemática y económica, porque podemos tener un grupo bastante grande, pero con un conocimiento bíblico y con una experiencia con Dios bastante superficial, y eso no es la intención. Tampoco creemos en la lógica de que somos pocos y buenos, tampoco es así. En la medida que nosotros crecemos espiritualmente, todo alrededor nuestro cambia, y es eso lo que queremos. Nosotros tenemos el desafío de crecer orgánicamente, por eso el título de nuestra serie es Crecer, el cultivar y crecer. ¿Y cultivar por qué? Porque esperamos que este crecimiento sea un crecimiento orgánico, que venga de dentro hacia afuera y que sea obra de Dios en nuestras vidas. Queremos que los adolescentes crezcan conociendo al Señor de verdad y teniendo una experiencia salvadora en sus vidas. Queremos que los adultos crezcan, yendo más allá de una fe nominal a una fe profunda que genera frutos en sus vidas. Queremos que sus matrimonios crezcan, de manera que ustedes puedan disfrutar de la plenitud del amor en el hogar. Queremos que ustedes crezcan en el conocimiento de la Biblia, en caminar con el Espíritu, en servir. Porque cuando ustedes crecen, el Señor es glorificado y la obra del Señor se expande. La vida de Dios fluye por medio de ustedes para sus compañeros de trabajo, para la sociedad, para el vecindario, para sus hijos, para sus nietos. Por eso vamos a conversar sobre este tema en las próximas semanas. El tema es que cuando hablamos de crecimiento podemos sufrir un poquito como cuando somos confrontados con la realidad. Cuando nosotros subimos en la balanza para ver a cuánto estamos, yo no sé si ustedes hacen eso, yo evito hacerlo, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero uno de los temores más grandes de la vida moderna es el día en que llega la factura de la tarjeta de crédito. Le da miedo abrir a veces, ¿cierto? Uno dice. Y el temor da porque cuando somos confrontados con la realidad, es terrible, nos duele. A veces sorprendemos positivamente. Yo pensé que estaba peor, no estoy tan mal como yo pensaba. Pero normalmente puede ser que esté peor de lo que imaginábamos. El punto está en que, en el caso, por ejemplo, de los que ocupan tarjeta de crédito, tienen la sensación de que lo están gastando. Simplemente, ¿cierto? Y no vio el billete saliendo, no vio la billetera vacía, simplemente pasó. Y esa sensación es reconfortante. Y hay muchas circunstancias en la vida donde nosotros sentimos que está todo bien, pero está todo mal. Muchas veces nosotros estamos bien y por un chequeo de rutina caemos en la tontera de vamos a hacer un chequeo de rutina. ¿Para qué? ¿Cierto? Y de repente se sienta el médico y te da una mansa exhortación de cómo estás viviendo y todo lo que tienes que cambiar. Y cuando somos confrontados con la realidad eso cuesta, pero muchas veces queremos evitarlo, pero es necesario. El punto es que nosotros necesitamos crecer para que podamos ser de bendición a otros. Pero para crecer necesitamos saber cómo estamos. Para crecer necesitamos saber cómo nosotros estamos. Y por eso mismo el libro de Santiago nos presenta exhortaciones prácticas que van al hueso y apretan donde duele con el objetivo de ayudarnos a ver cómo estamos para que dejemos de estar lo malo que estamos y pongamos la pila y pongamos en orden nuestras vidas. El libro de Santiago
en la epístola, la carta de Santiago, y a veces me confundo porque en portugués es Tiago, en castellano es Santiago, y estoy aprendiendo todavía, ¿cierto? La epístola de Santiago es en el Nuevo Testamento lo que es el libro de Proverbios en el Antiguo. Es un libro de sabiduría. Él trae diversas máximas de sabiduría en secuencia en los 2 primeros capítulos. Luego, desde el capítulo 2 y medio en adelante, él va alargándose en algunos de esos temas, pero básicamente él va repitiendo las mismas temáticas. Lo que quiere Santiago es que la comunidad, la iglesia del primer siglo y también la nuestra, entienda que para que nosotros seamos esa comunidad contracultural que Cristo vino a formar, necesitamos tratar de ciertos temas de forma bien directa y de forma bien práctica. Porque él había identificado que mucha gente había abrazado el Evangelio, creía en Jesús, pero su práctica no era coherente con su teoría. Y si hay algo que hace con que la iglesia cristiana hoy día en Chile sea más desacreditada, no es solamente porque odian a Jesús, no es solamente porque odian el cristianismo, pero es en gran medida porque el comportamiento de aquellos que se dicen ser discípulos de Jesús no es coherente con lo que Jesús enseña. Y por lo tanto, Santiago va a tratar de diversos temas bien prácticos y uno de esos temas está vinculado a nuestra coherencia. Ustedes, sobre todo los que tienen hijos, adolescentes, saben que los hijos se fijan en todo, en su comportamiento, en lo que dicen, en lo que hacen. Todo, nada pasa desapercibido. Y no hay nada peor para la formación espiritual de los hijos que un mal testimonio en el hogar. Lo mismo pasa en el trabajo. Cuando uno llega y dice, soy creyente, soy canuto, te van a tratar diferente y uno a veces se enoja porque, ¿por qué me tratan diferente a mí? Porque es obvio. Tú dijiste que seguía a Jesús y Jesús tiene sus estándares. Ese es el desafío en el cual nosotros vivimos. ¿Qué es lo que dice el texto de Santiago, capítulo 1, versículos 22 a 25? Abra su Biblia ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Nosotros leemos en las lecturas públicas aquí en nuestra iglesia la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra versión, usted puede acompañarnos también, pero para que tenga esa referencia de por qué suena distinto de la suya. ¿Ya? Santiago 1, versículos 22 a 25 dice, no contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a volver a ese texto ahí durante el mensaje. Fíjate que el texto en Santiago es bastante directo. Entonces, ¿qué es lo que el texto está hablando aquí? Netamente el texto habla que solo escuchar la palabra de Dios es insuficiente. Él habla en el sentido de escuchar la palabra, no solamente de escuchar así como que habla y el otro escucha, pero también en el sentido de leerla, de conocerla. Solamente tener ese conocimiento teórico es insuficiente. Y él clasifica esa insuficiencia como es engañarse a sí mismo. Y vaya que nos encanta engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros solemos creer que estamos bien cuando no estamos, pero fingimos que estamos? Y nos engañamos a nosotros mismos. Por eso el apóstol va a decir que solo escuchar la palabra es insuficiente. También solo escuchar y no poner en práctica es inútil. ¿Por qué? Porque si yo creo
que yo soy un seguidor de Jesús, que soy un discípulo de Jesús, que vengo todos los domingos y me siento acá, y que por eso está todo bien, de que por eso y con eso estoy salvo, puede ser, y eso es lo que dice el apóstol aquí, que yo, por más que me considere creyente, no sea un creyente de hecho. Por más que yo me considere un discípulo de Jesús, puede ser que no sea efectivamente un discípulo de Jesús. Y por lo tanto los beneficios que obedecer y seguir a Jesús trae no son debitados en mi cuenta. Por eso no hay transformación en mi vida, en mi familia. Por eso no hay cambio en mi hogar. Y por eso yo puedo trabajar como cualquiera de mis compañeros que no conocen a Jesús, al igual que ellos. Enojarme por las mismas cosas, responder de la misma manera y tener la misma visión de mundo que cualquiera. Con la única diferencia que el domingo por la mañana vengo acá. Lo que va a decir el apóstol es que esto es inútil. Por eso es importante repensar lo que él dice, pero él también afirma que solo quien escucha, pero también guarda y practica, son aquellos que reciben los beneficios que la palabra de Dios entrega. Y ustedes van a decir, ok, pastor, hemos leído el texto dice ahí claramente que no se contenten solo con oír, sean también practicantes, no sean solo oidores, pero también hacedores de la palabra. Parece bastante obvio, parece que el mensaje es bastante claro, bastante transparente, pero el texto aquí está realizando una denuncia, porque todo texto de sabiduría pone el dedo en la herida, ¿cierto? Y confronta con una realidad. ¿Qué es lo que está denunciando el texto? Para nosotros, hoy día. Y si hay una denuncia es porque hay algo que cambiar. Primeramente, el texto va a denunciar la falacia de una fe nominal. La idea de que yo, solo por haberme hecho miembro de una iglesia, solo por frecuentarla, solo por decir que creo, solo por en algún momento de mi historia haber hecho la oración de la salvación y haber dicho, Señor, entra en mi corazón, que solo con eso ya está. Muchos cristianos viven una fe nominal. ¿Y cuáles son las características de una fe nominal? Una fe nominal es una fe que es parcial. Cree, pero no cree en todo. Hay puntos fundamentales donde su fe no es verdadera. ¿Y cómo sé que la fe no es verdadera? Cuando Jesús estaba caminando sobre el mar y Pedro dice, Señor, permita que vaya a su dirección. ¿Qué dijo el Señor? Ven, mírame a mí y ven. ¿Qué hizo Pedro? Puso el pie fuera del barco y caminó. Pero él caminó solamente hasta un determinado momento. Porque llegó un determinado momento donde su pie empezó a hundirse. El texto dice que él, mirando la fuerza de las olas, tuvo miedo. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que él no tenía una fe completa en el Señor. Era una fe parcial. Por eso los discípulos pedían que el Señor aumentara su fe. También una fe nominal no solamente es parcial, pero es superficial, es aparente. Parece que hay, pero no hay. Es la frustración cuando abrimos el refrigerador y decimos, hay helado, y es poroto. La apariencia genera esperanza y uno va, ¿cierto? Pero cuando abre, se da cuenta que no era lo que uno esperaba. Una fe nominal genera eso, apariencia. Y genera incluso expectativa de que se responda de una determinada manera. Pero la fe nominal, ella es tal cual el nombre dice, solamente la cara. Por dentro es otra cosa. Una fe nominal también es una fe peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque si yo me hago un examen para controlar mi diabetes y el examen no me da o no me arroja una respuesta fidedigna, sino que me dice, está todo bien contigo, puedes comer cuánto azúcar quieras,
y yo me lanzo en el helado que había en el refrigerador. Me lanzo, ¿no es cierto?, ahí en las galletas. Esa información falsa es peligrosa porque yo estoy tomando acciones con base a algo que es falso. Por eso, si eso pasa, si el laboratorio te da un resultado incorrecto, me imagino que sea pasible de una denuncia, de una demanda, porque puso en peligro su vida. De igual manera, una fe nominal es peligrosa, porque a ti te hace creer que está todo bien contigo, cuando no está, de que es normal vivir así, cuando no es, de que tú eres seguidor de Jesús, pero estás yendo para el otro lado. Y es por eso que Jesús dijo que en el último día, cuando Él venga, muchos vendrán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho eso, eso y aquello. Y Él responderá: apartaos de mí, porque yo nunca los he conocido. ¿Cómo eso puede ser posible? Aquí, viviendo una fe nominal. Yo creo que soy creyente, siento, seré. Por lo tanto, debemos mirar con más atención lo que dice el texto. Pero una fe nominal también te priva de los beneficios que la vida y el caminar con Jesús trae. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Imagínate todos esos frutos en tu matrimonio. ¿Cuándo pelearías? Nunca. Nunca. Todos estos frutos en tu ambiente laboral, en tu vida, podrás soportar tu jefe de mucha mejor manera, ¿sí o no? Tienes paciencia. Y porque eres bondadoso y benigno, no serás un peso, una carga para tus compañeros. Tendrás amor, pero también tendrás honestidad. Mira cómo todo eso sana muchos de nuestros problemas sociales y emocionales. Cuando yo me privo de caminar en el Señor, en la palabra del Señor, yo también estoy siendo privado ¿de qué? De los beneficios que ser discípulo de Jesús conlleva. Y ese es el peor de los escenarios, porque uno se ve en un contexto donde tiene que obedecer, no lo obedece, piensa que lo obedece, pero no disfruta de los beneficios de la obediencia y se engaña a sí mismo, como dijo el apóstol aquí. Y es interesante porque no solamente el texto denuncia la falacia de una fe nominal, pero también llama la atención utilizando una metáfora, a cómo es insólito y absurdo solo escuchar y no poner en práctica. Porque él dice, es como una persona que se mira al espejo y luego se va. Nosotros vemos eso y decimos, no tiene sentido eso, ¿cierto? Pero vuelve al primer siglo. En el primer siglo ellos no tenían tantos espejos como tenemos nosotros, ¿ya? El espejo contemporáneo fue inventado finalmente en el siglo XVII, así que ellos tenían, no todos tenían, y muy probablemente la mayoría de las casas no tenían un espejo, como se imagina. Entonces ellos no estaban acostumbrados a verse. Y el verse en el espejo no es solo una necesidad cosmética, porque si usted se ve en el espejo puede ver no solamente las canas, ¿no es cierto?, las arrugas, pero puede ver también si hay alguna enfermedad en su piel. Puede ver cómo estás. Puedes conocerte mejor. Y lo que él quiere decir es eso. Mira lo absurdo que es una persona que va buscando conocerse mejor y al recibir esa información, luego se olvida y pierde la información que ella necesita para entenderse. Mira cómo eso es potente. Nosotros debemos entender que el mirarse y olvidarse es algo de irresponsabilidad con uno mismo. No me quiero conocer, no me importa quién soy. Y es esa conducta que hace con que la gente se enferme y enferme a otros. Nosotros debemos entender que el que solo escucha y no practica
finge tener fe. Pero el único perjudicado, o quizás no el único, pero el peor perjudicado, es uno mismo. Es uno mismo. Ahora, no solamente el texto denuncia la falacia fenomenal, pero también denuncia el desprecio por la palabra y por los beneficios que la palabra trae. Porque escuchar y no practicar es despreciar el contenido que fue entregado. Seguramente los hombres todos casados que están acá pueden dar ciencia de que en algún momento su señora le ha dicho que ustedes no la escuchan, ¿cierto? Yo le he dicho, pero usted no me escucha. ¿O es solo yo? Suele pasar. Cuando uno está conversando con alguien y no pone atención, eso es interpretado socialmente como una falta de respeto. ¿Por qué? Porque estoy hablando contigo y tú no estás poniendo atención a lo que yo te digo. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando Él nos habla y no ponemos atención, eso revela que no me importa. Yo no quiero saber. Eso no es importante. Eso no es relevante. Vivimos nuestras vidas como si la palabra de Dios, como si los planes de Dios, como si Dios no importara. Cantamos y decimos en oración que amamos al Señor, pero ese amor no es verdadero si durante la semana no es acompañado de una determinación de hacer en mi vida lo que Él dice. Eso es lo que el texto está diciendo. El desprecio por la palabra del Señor y por el Señor de la palabra se verifica cuando yo acepto venir y escuchar un sermón por el tiempo que sea, pero otra cosa es ponerlo en práctica de forma real. Y no se trata del sermón en sí, se trata del Señor que instruye por medio del sermón. Se trata de ponerse a los pies de Jesús. No queremos ser salvos, pero no queremos servir al Señor. Queremos la vida eterna, pero no queremos morir para nuestros pecados. Queremos seguir siendo nuestros propios dueños. Y lo que Santiago va a decir aquí es que no existe eso de ser tu propio dueño. Porque o sirves al Señor de los ejércitos, o sirves a Satanás y sus pecados. No existe autonomía. Por lo tanto, la palabra del Señor, ella es salvadora. Ella es nuestra única esperanza en esa vida. Y eso es lo que el texto va a denunciar aquí. Pero ¿cómo alguien puede llegar a ese punto de solo escuchar y no practicar? ¿A quién va dirigido eso? ¿A quién quiere decir ahí el autor? Primeramente, se dirige a todos aquellos que tienen una fe algo imperfecta. Alguien que ha creído verdaderamente, pero que se ha decaído, se ha dejado llevar, que ha abandonado su primer amor. El Señor Jesús ahí en los evangelios nos presenta una parábola, la parábola de la semilla. ¿Ustedes conocen esa parábola? Un sembrador salió por el camino a sembrar. Y a la medida en que él salía, iban cayendo semillas. Una cayó al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra cayó cerca de las piedras, pero como no tenía profundidad, murió. Pero había una que cayó cerca de los espinos. Esa germinó, creció, pero los espinos crecieron junto con ella y con el tiempo la ahogaron. Y el Señor va a decir que esa persona que tiene la fe como la semilla que cayó en el espino es como una persona que creyó en Jesús, que participó en la iglesia, que frecuenta la comunidad, que dice, no, si yo creo en eso, a mí me parece. Pero con el tiempo como que esa fe se va deshaciéndose porque otros amores no fueron abandonados, otros ídolos no fueron abandonados y otras presiones y otras preocupaciones dominan su corazón. Y Dios cada vez más va desapareciendo en su vida y la persona va dejando de venir y desaparece. Eso puede ser alguien que tenga la fe imperfecta, que necesite de esa exhortación. Pero también hay aquellos que piensan que creen. Ese es el más común en nuestra sociedad. Si usted pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? No, sí creo.
Y es interesante cuando uno encuentra a una persona que claramente no sirve a Jesús y no es discípulo de Jesús, y usted pregunta, no, si yo toda mi vida he creído. A ver, algo no calza aquí. ¿Cómo toda tu vida has creído? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no sirves a Jesús ahora? No, es que yo creo, pero, y ahí viene una lista de peros, que más que nada son argumentos para autoengañarse a sí mismos y justificar su falta de fe. Esas personas se consideran cristianos, pero nunca han tenido una verdadera conversión, nunca han nacido de nuevo. Y es necesario que todos nosotros hagamos esa pregunta. Señor, ¿es mi fe verdadera? He nacido de nuevo. Pero también hay aquellos que solo están de acuerdo con algunas cosas del Evangelio, les parece bonito, pero no lo suficiente como para entregarme a eso. A estas personas habla el salmista acá, o el salmista, el apóstol acá. Y es interesante porque cuando nosotros nos cuestionamos, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Es mi fe verdadera? Podemos pensar, ¿y cuál sería esa fe verdadera? Nosotros tenemos en la Confesión de Fe de Westminster uno de esos puntos que explica cómo se verifica una fe verdadera. Y dice así: la fe verdadera actúa produciendo obediencia hacia los mandamientos, temblor ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que debe venir. Mira esos tres aspectos que yo destaqué. Primero, la fe verdadera produce obediencia. Si yo creo pero no obedezco, no creo. Punto. Pero también una fe verdadera produce temor ante las amenazas. En las Escrituras encontramos diversas amenazas de Dios contra la iglesia. Cuando el Señor exhorta la iglesia del primer siglo, Él dice: arrepiéntense, porque si no, yo moveré de su lugar el candelabro. ¿Qué significa eso? Significa que si ustedes no se arrepienten, yo voy a cerrar esa iglesia. Y eso es poderosísimo, porque ¿dónde estaban esas iglesias? Las iglesias de Asia Menor estaban en Turquía, que es uno de los países con menos presencia cristiana en el Medio Oriente, pese al histórico, comparativamente al histórico de presencia evangélica ahí. El Señor habla en serio, y las exhortaciones y las advertencias de Dios debieran hacer nuestro corazón temblar y tener miedo. Porque si nosotros no tenemos temor a lo que Dios puede hacer, es porque netamente no lo conocemos y ni lo estamos llevando a serio. Ahora, ¿cómo nosotros debemos poner en práctica eso? Usted va a decir, pero pastor, está obvio. Hay que escuchar y practicar, nada más, ¿cierto? Ahí estamos. Lo que debemos hacer es, primeramente, dejar de engañarnos a nosotros mismos. Queremos que nuestra iglesia crezca no solamente en números, pero creemos que si nosotros crecemos espiritualmente, creceremos también numéricamente. Porque todo organismo vivo es así. Y nosotros creemos que nuestro crecimiento espiritual conllevará a una cantidad mayor de líderes. No solamente líderes para liderar nuestra iglesia, pero líderes también para liderar en nuestro presbiterio y en el país. Líderes más sabios, porque son más llenos de la palabra y de Dios, para tomar mejores decisiones, para dar mejores consejos, para servir mejor. Creemos que cuando nosotros crecemos, nosotros ayudamos a otros a crecer. Tu crecimiento no es solamente tuyo, todo crecimiento es nuestro. Porque cuando tu fe se debilita, la fe de la iglesia se debilita contigo. Cuando tú caes en un pecado, la iglesia es afectada. Cuando tú creces, la iglesia crece también. Por eso hemos identificado, por ejemplo, que el año pasado nosotros no hemos logrado el desafío que teníamos, por ejemplo, de ser una iglesia fiel con relación a sus diezmos y ofrendas. Y eso significa que nosotros como iglesia estamos enfermos.
No es un problema puntual de esas personas solamente, es un problema también comunitario. Que nosotros como iglesia no creemos totalmente en que Dios es proveedor y sustentador y digno de adoración. Creemos en partes nomás. Y eso no es un tema meramente económico y numérico, es un tema de corazón. Hermanos, dejemos de engañarnos a nosotros mismos y fingir que está bien cuando no está. Si yo no quiero poner en práctica, es porque no creo. Y tengo que confesar ante el Señor mi falta de fe. Pero también nosotros debemos volver a encantarnos con la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto. Aquel que persevera en la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Qué significa eso? Cuando pensamos en ley, pensamos en algo que nos limita. Y es raro decirle una ley que da libertad. La ley, ella es impuesta para controlarnos. Pero el autor aquí usa dos palabras para referirse a la voluntad de Dios. Primero, de que ella es perfecta. Nosotros imaginamos perfecto como algo que no tiene falla, pero la palabra que usa aquí es telos. Es una palabra para referirse a algo que es completo, pleno. En otras palabras, la ley de Dios es todo lo que tú necesitas para vivir. En la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en lo que Dios quiere para ti, está todo lo que tú necesitas. Hermanos, tenemos que creer en eso. Pero en segundo lugar, Él dice que esa ley es perfecta y da libertad. Lo que quiere decir es que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, en vez de vivir en el caos y en el desorden, pasamos a vivir una vida tan ordenada correctamente que eso nos permite disfrutar de la perfecta ejecución de la vida humana. Imaginen ustedes van a su auto, el auto está ahí, tiene 4 neumáticos, ¿cierto? Pero por alguna razón, usted se le ocurrió a poner unos neumáticos más bacanes. Le gustan los neumáticos grandes. Y dijo, bueno, yo tengo un auto City Car, pero me gustan los neumáticos grandes. Voy a poner, ¿qué puede pasar? Nada, ¿cierto? Si neumáticos son todos iguales, es caucho. Y usted pone esos neumáticos bonitos, grandotes, ¿cierto? Para lucirse bien ahí por las calles de Valparaíso. Resulta que a la primera esquina se da cuenta de que no funciona, el auto no puede andar bien. ¿Por qué? Porque está toda la estructura del auto, se choca con el neumático porque no fue hecho para ese modelo. O peor, usted fue al taller y el mecánico sacó partes y ahora el auto no funciona. O peor aún, te creíste el mecánico y te metiste, ¿cierto? No, si eso es fácil. Yo vi un par de videos en YouTube, lo puedo, y lo desarma. Y luego ya no lo puede armar. La ley de Dios es lo que nos permite armar el auto con los componentes en los lugares correctos, de tal manera que el auto funcione sin problema. Pero nosotros no, nos creemos maestros chiquillas de la vida. Y queremos ordenarla a nuestro gusto. Y desordenamos todo. Y promovemos un caos. Y después lamentamos, ¿por qué la vida es así? Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? El Señor nunca va a decir eso. Pero la verdad es que Él quisiera decir, por estúpido, por ignorante, por desobediente. Si usted hiciera lo que yo le había dicho, eso no hubiera pasado. Esa es libertad. Vivir la plenitud de la vida humana tal como Dios la diseñó. ¿Por qué? Porque la vida humana solo funciona de la manera como Él diseñó. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos volver a encantarnos con la palabra de Dios. Y por eso que estamos estimulando a que traigan sus Biblias, por ejemplo. Usted va a decir, pero pastor, si aquí en el celular da lo mismo. Quizás sí. Pero todo proceso pedagógico que nosotros utilizamos como iglesia son válidos para ayudarnos a reencantarnos por Dios y por su palabra. Esto es uno. Porque nosotros al relacionarnos con la Biblia así, podemos ser estimulados a conocerla más.
no es una aplicación en tu celular que está ahí al lado de TikTok, de Instagram. O de repente está en esa carpeta que queda al final de las pantallitas de tu celular y que casi no llegas ahí. No, no es un dispositivo más. No es una aplicación más. Es algo especial. Es Dios. Y más, no es solo un texto, no es solo un culto, no es solo la iglesia, es Dios. Amar a Dios, escuchar su voz, sentir su presencia, querer estar con Él, querer saber de Él. No son reglas para cumplir, es alguien a quien amar. Dios quiere ser amado, pero solo amamos cuando obedecemos. Porque Jesús mismo dijo, ustedes son mis amigos cuando ustedes hacen lo que yo les digo. Eso es lo que